La semana pasada hemos empezado a mirar este curso sobre el Espíritu Santo. Eh, se trata, se trataba sencillamente de la introducción y por eso fue muy breve. Hoy empezamos el curso en firme con la primera lección y durante un buen número de lecciones, creo que 14, vamos a estar mirando varios aspectos del Espíritu Santo. Entonces, la primera lección es básica y se trata de quién es el Espíritu Santo. Es imposible entender algo de la persona del Espíritu Santo sin ver primero la doctrina de la Trinidad, puesto que Él es la tercera persona de la Trinidad. Loren Beutner, un teólogo, dijo sobre la doctrina de la Trinidad, dijo, esta doctrina se considera la más misteriosa y la más difícil que se nos presenta en toda la Escritura. Solo podemos conocer sobre la deidad lo que se nos presenta en las Escrituras, nada más. La tripersonalidad de Dios es una verdad que viene exclusivamente de revelación, fuera del reino del razonamiento. No es que no sea razonable, sino que no se puede descubrir o entender por medio del razonamiento. Entonces, la Biblia revela que hay un solo Dios y a la vez que es un Dios en tres personas. Un solo Dios, pues Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En Isaías 44, versículo 6 leemos, así dice el Señor Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. En Juan 10, versículo 30, Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. En Santiago 2, 19, leemos, tú crees que Dios es uno y bien haces. En 1 Corintios 8, 4, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. En Efesios capítulo 4, versículos 5 y 6, leemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 13, leemos, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Eso en Apocalipsis 22. Desde Génesis hasta Apocalipsis se declara que Dios es uno. Esa doctrina está a la base de toda otra doctrina. Ahora bien, ¿puede Dios también ser tres personas? Bueno, es lo que la Biblia nos enseña. En 1 Corintios capítulo 8 y versículo 6, leemos que el Padre es Dios. Eso es bastante sencillo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces, dice claramente que el Padre es Dios. No creo que haya mucha discusión sobre esto. En Gálatas capítulo 1 y el primer versículo de la epístola. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Dios el Padre.
Y hay varios otros versículos que podríamos ir mirando y que si me pides los apuntes, ya podrán ir leyendo cada uno de los versículos. Puedo decir muy rápido que hay Mateo 11:25, 1 Pedro 1:2, Filipenses 2:11 y el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 17, pero hay muchos más. Pero también dice que el Hijo es Dios. En Romanos capítulo 9 y versículo 5, Romanos capítulo 9, versículo 5, leemos lo siguiente. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Lo repito. De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. En Colosenses capítulo 2, versículo 9, como si eso no fuera suficiente, Colosenses capítulo 2, versículo 9, leemos, porque en él, es decir, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, Él es Dios completamente en todos los sentidos. En el Evangelio de Juan y capítulo 20. El Evangelio de Juan, capítulo 20 y el versículo 28. Leemos lo siguiente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Es que Jesús acababa de mostrar a Tomás las heridas en su cuerpo y Tomás le llamó Dios mío. Y no fue solo como expresión, como se suele hacer hoy en día. Y Jesús no lo reprendió por eso. En el Evangelio, el mismo Evangelio de Juan, primer capítulo, y el primer capítulo de Juan, el versículo 1, leemos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, ¿quién es este verbo que era Dios? Pues en el versículo 14, hablando del mismo, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿No es obvio que estaba hablando de Cristo ahí? Puesto que no estamos estudiando la cristología, es decir, la doctrina sobre Cristo, no nos vamos a extender más como podríamos hacerlo en las pruebas de la divinidad de Jesucristo y sus atributos, sus obras. Pero pasamos ahora al Espíritu, es Dios. Y hay un par de textos que muestran esto. Por ejemplo, en el Evangelio, en el libro de Hechos de los Apóstoles, los Hechos de los Apóstoles, y capítulo 5, lo que sucedió cuando Ananías hizo mentir sobre una ofrenda que hacía y lo que le dijo a Pedro. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo
y sustrajases del precio de la heredad, reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es en el versículo 3, lo acusa de mentir al Espíritu Santo, y en el versículo 4 dice que ha mentido a Dios. Y también podemos echar un vistazo a 1 Corintios capítulo 2 y versículo 11. Primero a los Corintios capítulo 2 y versículo 11, donde leemos: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. También sabemos que el Espíritu Santo lleva nombres divinos. Es decir, es llamado varias cosas. Por ejemplo, Espíritu de Dios, Espíritu del Señor, Espíritu del Padre, Espíritu de Jesús, el soplo del omnipotente, etc. Cuando se le llama Espíritu de Dios, esto quiere decir que es la persona de Dios. En 1 Corintios 2:11 establece de una manera clara que como el hombre y su espíritu forman una sola y misma persona, Dios y su espíritu son también uno. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. También vemos los atributos del espíritu. Tiene atributos divinos, tal como la omnisciencia, en 1 Corintios 2, 10 y 11, que acabamos de ver, su omnipresencia. En Salmo 139, versículo 7, donde huiré lejos de tu espíritu. Y hay otros textos. Su omnipotencia, es que lo puede todo. En Zacarías capítulo 4, versículo 6, que no es por ejército ni por fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor, queriendo decir que es el Espíritu de Dios que da el poder de hacer las cosas. Es el Espíritu también que crea. En Job 33, versículo 4, habla del Espíritu que estaba ahí creando. Y Salmo 104, versículo 30. Miremos lo que dice el Salmo 104 y versículo 30. Leemos: su, su tierra produjo ramas. Disculpen, no tengo, estoy en 105. Bueno, envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Interesante, envías tu espíritu y son creados. Así que el espíritu es creador. Es llamado en Romanos 8:2 espíritu de vida. En 1 de Juan 5:6 es llamado la verdad. En 2 Timoteo 1:7 se ha llamado el espíritu de amor, como Dios es amor. En 2 Timoteo 1:7 también es llamado el espíritu de sabiduría, como Dios es el único sabio, según Romanos 16:27.
Entonces, vemos a tres personas que son llamados Dios en la Biblia, mientras insiste que hay un solo Dios. En los términos Padre, Hijo y Espíritu, no se trata simplemente de las diferentes relaciones que Dios asume hacia sus criaturas. No son análogas, por ejemplo, a los términos creador, preservador y bienhechor, que sí expresan tales relaciones, pero son más bien nombres propios de distintos sujetos que son tan distintos los unos de los otros como lo puede ser una persona de otra. Eso se puede ver de las relaciones personales que tienen el uno con el otro. Utilizan mutuamente pronombres propios como yo, tú, él, cuando hablan el uno del otro o el uno al otro. Pueden leer en Mateo capítulo 17, versículo 5. Donde leemos: mientras él, Jesús, aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En otras palabras, vemos al Padre y el Hijo ahí, donde uno habla del otro. Entonces, se nota que son dos personas diferentes. Es lo mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 1, donde Jesús se dirige al Padre en oración. Y en el Evangelio de Juan también, capítulo 16, versículo 28, dice, pero es Jesús que habla, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, eso en Juan 16, versículo 13, más bien. También sabemos que el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. En el Evangelio de Juan 3:35 vemos eso, y 15:10 y 16:14. Hemos visto que el Hijo ora al Padre. El Padre envía al Hijo, y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Tenemos a Mateo 10:40 y Juan 17, versículos 3 y 18. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará a todo lo que yo os he dicho. Eso en Juan 14:26. Luego, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En Juan 16:7. Ya se puede ver que hay diferente personalidad ahí, que el Espíritu Santo es su propia persona. La doctrina de la Trinidad es pues que hay un solo Dios y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son cada uno Dios, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son cada uno una persona distinta. Esto es la doctrina que hallamos en las Escrituras y que se ha expresado en los credos históricos de la Iglesia. Si el propósito de nuestro estudio fuera de examinar la cuestión de la Trinidad como tal, y no simplemente una de sus personas, el Espíritu Santo, entonces buscaríamos muchas más pruebas.
hasta en el Antiguo Testamento, con sus nombres y pronombres plurales para Dios, la aparición del ángel del Señor, etc. Podemos, sin embargo, para nuestro estudio examinar la presencia en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo. En ninguna parte del Antiguo Testamento se menciona específicamente que el Espíritu Santo es una persona, pero se habla de él en términos que podrían aplicarse a una persona. Hay una lista breve de estas referencias y les voy a pedir que tomen un lápiz y papel para escribir estas referencias para que ustedes mismos digan lo que dice sobre el Espíritu Santo. La primera referencia es Isaías 40:13. Para ayudarles, voy a dar la respuesta. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? Eso es hablando del Espíritu. Las otras referencias. Nehemías 9:20. Génesis 6:3. Salmos 51:11. Salmos 139, versículo 7. Isaías 63, del 7 a 11. Los animo que vayan buscando esos textos y que escriban ustedes mismos lo que ven como expresiones que nos hablan del Espíritu Santo. Y es interesante que en el último pasaje que mencioné vemos cómo se contrista o enoja el Espíritu. Y 2 veces se llama el Santo Espíritu. Estoy hablando de Isaías 63, 7 a 11. Mucha oposición a la doctrina de la Trinidad surge de una comprensión errónea de la doctrina. No decimos que un Dios son 3 dioses, ni que una persona son 3 personas, ni tampoco que 3 dioses son un Dios. Dios no es 3 en el mismo sentido en que es uno. Esto sería absurdo al punto de vista matemático. La doctrina de la Trinidad afirma más bien que dentro de una divina substancia o esencia, más bien, existen 3 centros de conocimiento, conciencia, amor y voluntad que se relacionan mutuamente. Aunque hay 3 centros de conocimiento, conciencia, amor y voluntad, cada una de las personas posee la única invisible substancia incorpórea de la deidad, teniendo los atributos y poderes inherentes de ella, y teniendo, por tanto, el mismo conocimiento, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad infinitos. Colaboran juntos perfectamente, lo que nos justifica en decir que las 3 personas de la Trinidad obran con una mente y una sola voluntad. Junto con la doctrina de la Trinidad, vemos las de la generación eterna del Hijo y de la procesión del Espíritu Santo. En cuanto a la primera, nos limitaremos a traducir la definición de teólogo Hodge de la generación del Hijo. Es citado por Lorraine Butner. Y dice, la doctrina de la generación eterna del Hijo la presenta como un acto personal del Padre en que por necesidad de naturaleza, no por elección de la voluntad, genera la persona y no la esencia del Hijo, comunicándole toda la substancia indivisible de la deidad, sin división, alienación ni cambio, resultando en que el Hijo sea la imagen expresa de la persona de su Padre y sigue siendo eternamente no del Padre, sino en el Padre, y el Padre en el Hijo. Si este parece confuso al estudiante, que no se preocupe. Butner
hace resaltar la dificultad de esta doctrina, puesto que si el Padre es quien originó al Hijo y al Espíritu, entonces se ha hecho al Hijo y al Espíritu dependiente de otro como siendo la causa principal, y hemos destruido así la verdadera igualdad esencial entre las personas de la Trinidad. Bueno, cita Calvino en sus institutos. Pero estudiando la edificación de la iglesia he pensado mejor no tocar a muchas cosas que serían una carga innecesaria al lector, sin darle ningún provecho. Porque ¿qué provecho habrá en discutir la cuestión de si el Padre está generando continuamente? Porque es cosa necia imaginar un acto continuo de generación, siendo claro que las tres personas de la Trinidad han existido desde toda la eternidad. La procesión del Espíritu Santo se ha entendido generalmente como designando la relación que la tercera persona de la Trinidad sostiene con la primera y la segunda, en que por un acto eterno y necesario, no voluntario, del Padre y del Hijo, toda su esencia idéntica, divina, sin alienación, división ni cambio, se comunica al Espíritu Santo. Eso de Hodge. El único texto utilizado para apoyar esta doctrina es Juan 15:26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Los eruditos son divididos en cuanto a lo que este texto enseña. Significa que su persona origina como resultado de un proceso inescrutable pero eterno y necesario dentro de la deidad. ¿O se refiere más bien simplemente a su misión en el mundo, a venir y aplicar la redención que Cristo nos ha conseguido? Bueno, aboga por el segundo significado y me parece que acierta. Lo importante es que dentro de la vida esencial de la Trinidad no hay una persona que anteceda a otra, ni que proceda de otro, ni que sea generado por otro. La prioridad y subordinación que encontramos en la creación, la redención y la santificación no se relacionan a la Trinidad inmanente, sino en el sentido de economía o dispensación. Ahora bien, podría citarles el credo de Atanasio sobre la Trinidad. Es un poco largo y en realidad es una expresión de lo que ya hemos estado hablando. Lo tengo escrito en mis apuntes, si me los piden, entonces podrán mirar esto allá. O también pueden ir al internet y buscar el credo de Atanasio y podrán mirar por usted mismo lo que dice sobre el Espíritu Santo, sobre toda la Trinidad. Lorraine Boitner cita a Hodge otra vez, a Charles Hodge, que dice, es concebible que un Dios unitario de una sola persona hubiera existido y haber sido revelado como tal, habría sido nuestro deber de haber reconocido su soberanía. Pero, sin embargo, siempre habría permanecido totalmente inconcebible para nosotros. Un ser consciente solo, sin compañero, un sujeto sin objeto, una persona consciente sin ambiente, un ser justo sin comunión ni relación moral, ni esfera para actuar en justicia. ¿Dónde habría para él una esfera de amor, verdad, confianza o sentimiento de simpatía? Antes de la creación, oscuridad eterna. Después de la creación, solo una partida sin fin de solitario, con mundos sirviendo por peones en un juego de ajedrez. Y la implicación es claro que no, porque Dios no es
una sola persona. Son tres personas con comunión unos con otros. Ahora, la palabra espíritu, ¿qué significa? Viene de pneuma, que pneuma se traduce como espíritu, pero pneu se traduce soplar. Pnoe se traduce como aliento, soplo, viento. Ecneo es exhalar, respirar. Y empneo, respirar, jadear. Neumáticos significa espiritual. Y teopneustos significa inspirado por Dios. Entonces son todas palabras con en su raíz hay pneu, de espíritu, ¿no? Neuma. La raíz griega, neo, de la que se deriva el concepto nuevo testamentario del espíritu, expresa en movimiento del aire cargado de energía. Entre sus derivados, neo significa soplar, insuflar, refiriéndose al viento, al aire en general. Y también hay instrumentos músicos. Respirar en el sentido de estar vivo. Exhalar también se dice de un fuego que echa chispas. Irradiar, ira, valentía o bondad. Pneuma es el término en el Nuevo Testamento para designar el espíritu y se deriva de la raíz añadiendo el sufijo ma. Indica que lo que resulta de esta acción. El aire en movimiento como una sustancia especial que adquiere un poder efectivo a través de este movimiento. El significado primario de pneuma es viento o soplo. La palabra se encuentra también en inscripciones y papiros helenísticos con el sentido de ser espiritual, demonio. No es una palabra que existe únicamente en la Biblia. En la tradición del Antiguo Testamento, que llamamos la Septuaginta o la 70, el equivalente hebreo de pneuma es casi exclusivamente ruach. Ruach designa en primer lugar el hecho sorprendente de que se mueva lo inaprehensible, el aire. Por otra parte, lo que llama la atención no es tanto este movimiento mismo como el dinamismo que en él se manifiesta. Podríamos decir que el significado fundamental es soplo. El derivado, theopneustos, solo aparece una vez en el Nuevo Testamento, en el texto de 2 Timoteo 3:16, como adjetivo a toda la escritura, que por oposición a la sabiduría humana es caracterizada como inspirada por Dios. En los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, se halla con frecuencia la palabra pneuma como sinónimo de demonio, generalmente con el adjetivo inmundo, espíritu inmundo. Según Charles Hodge, el sentido propio de ruach y pneuma se emplean en varios sentidos. El Señor se refiere a su sentido propio de viento cuando dice el pneuma sopla donde quiere. El viento sopla donde quiere, en Juan capítulo 3. Por extensión, se refiere a cualquier poder invisible, luego de agentes inmateriales e invisibles, alma, ángeles, luego de Dios mismo, que es espíritu, y en la revelación del nuevo pacto, a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Él se llama así para designar su naturaleza y su obra. Él es santo en su propia naturaleza y es la causa de la santidad en las criaturas. Lo vemos llamado también espíritu de verdad, espíritu de sabiduría, espíritu de paz, espíritu de amor y espíritu de gloria.
Ahora bien, ¿cómo usó la palabra pneuma el apóstol Pablo? Pablo utiliza la palabra para el espíritu del hombre, el yo en sus intenciones, sentimientos, conocimiento o autoconciencia, el cual el Espíritu de Dios da testimonio. También lo usa describiendo el Espíritu de Dios como persona en Romanos 8:16 y 1 Corintios 2:10, que ya hemos visto. Lo utiliza como el Espíritu de Dios como don otorgado a los hombres en Romanos 5:5 y 1 Corintios 2:12. Lo usa también como siendo una dimensión caracterizada por las preposiciones en o kata, que quiere decir según, en Romanos 2:29. El apóstol presenta en la epístola a los Romanos, en las epístolas a los Corintios y en Gálatas dos contraposiciones al concepto de espíritu. Por ejemplo, habla del espíritu en contraste a la carne en Romanos capítulo 8 y Gálatas capítulo 5. El hombre y su modo de ser en contraste a Dios y su acción en Gálatas 3:12-5 y Filipenses 3:3. El construir la vida sobre las acciones que dependen de nosotros en contraste a construirla sobre el mensaje de la fe, lo que Dios lleva a cabo dentro de nosotros. Luego cuando habla del antiguo pacto de la ley y el nuevo pacto del Espíritu, el contraste ahí, en 2 Corintios 3, la ley en contraste a la gracia. Uno conduce a la muerte, la otra trae vida. Uno implica esclavitud, la otra es libertad. Ahora bien, ¿es el Espíritu Santo una persona o simplemente una fuerza? En el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento no se trata de la cuestión de la personalidad del Espíritu Santo, pero a veces uno se puede preguntar al leer las explicaciones si se ve al Espíritu Santo como siendo una persona o si los autores lo ven como siendo solo una fuerza impersonal. En el libro de René Paz, La persona y la obra del Espíritu Santo, que les recomiendo, seguro que lo pueden conseguir desde varias tiendas bíblicas, pues el autor trata esta cuestión en el capítulo 1. Hay un gran número de referencias bíblicas que demuestran que el Espíritu Santo obra como una persona, que tiene los atributos de una persona, que los nombres que se dan revelan su personalidad, que se le trata como a una persona y que Jesús habla de él con el pronombre masculino, es decir, personal. Sería importante que el estudiante estudie estos textos mencionados en el capítulo y que conserve en la memoria algunas referencias, al menos para cada una de esas pruebas. Hodge menciona que la personalidad del Espíritu Santo ha sido creída por la Iglesia desde sus principios, aún durante el periodo caótico de la teología, durante la cual las grandes confesiones de fe fueron redactadas en respuesta a las numerosas doctrinas falsas que surgían. Pocos se opusieron a la doctrina de la personalidad del Espíritu Santo. Hodge insiste en que si el Espíritu es presentado como una persona en el Nuevo Testamento, es también una persona en el Antiguo. El mismo Espíritu que movió sobre la faz de las aguas, que vino sobre Moisés, es el Espíritu que vino en los 120 en el día de Pentecostés, que formó la Iglesia de Cristo, que es el Consolador.
La oposición más conocida a la personalidad del Espíritu Santo viene de la secta llamada Testigos de Jehová. Y ellos pretenden que el Espíritu es una fuerza activa e invisible de Dios Todopoderoso. Pues no voy a ir en detalle sobre la creencia falsa de ellos, pero vemos varias cosas que demuestran que el Espíritu Santo es una persona. En Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, Pedro acusa a Ananías de haber mentido al Espíritu Santo. En el versículo 4 afirma que el Espíritu Santo es Dios, algo que la atalaya encuentra muy difícil de explicar y aún más de negar. ¿A quién se puede mentir? Sino a una persona. En Hechos capítulo 13, versículos 2 y 4, en el contexto el Espíritu Santo habla y envía, como lo hace también en Hechos capítulo 21, versículos 10 y 11, al predecir el encarcelamiento y juicio de Pablo. Solo una personalidad puede hacer estas cosas y no una fuerza invisible y activa como lo describen los testigos de Jehová. Finalmente, referencias tales como Juan 14, 16, 17 y 26 y Juan 16, 7 a 14 no necesitan comentario. Les animo que les lean. No quiero cansarles leyendo textos al infinito ahí, pero sería bueno que hagan sus propias indagaciones. Jesús, es decir, el Espíritu Santo, es una persona divina y Él es Dios. ¿Qué es una persona? Pues Hodge afirma que una persona tiene inteligencia, voluntad y autosubsistencia individual. De paso, la palabra autosubsistencia es mi versión de una palabra en inglés y no lo encuentro en el diccionario. Podríamos añadir a esto que una persona tiene autoconciencia, es decir, es consciente de sí mismo. Si podemos demostrar que todo esto se atribuye al Espíritu, entonces no se podrá negar que el Espíritu Santo es una persona. Para considerar el uso de pronombres personales al hablar del Espíritu, tendremos que referirnos al griego, en que hay una clara diferencia entre el pronombre personal masculino y el neutro. Por ejemplo, el pronombre masculino personal él o aquel es ekainos, mientras el equivalente neutro es ekaino, sin el S al final. Jesús dice en Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él, es decir, kainos, palabra personal masculino, dará testimonio acerca de mí. Si el Espíritu fuera una cosa, una fuerza impersonal, sería ekaino y no ekainos, puesto que sirve de pronombre refiriéndose al nombre Espíritu, que es neutro. En Juan 16, 13 y 14 vemos lo mismo, esta vez sin mencionar el Paracleto, sino el Espíritu. Solo el Espíritu, con el pronombre personal masculino para referirse a él. Es interesante que el Espíritu Santo mismo, al hablar, utiliza el pronombre personal demostrando su autoconciencia.
En Hechos 13, versículo 2, leemos, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu habla en la primera persona de sí mismo como una persona. Una fuerza impersonal no puede hacer tal cosa. El hecho que el Espíritu Santo es objeto de nuestra fe significa también que es una persona. En Mateo 28, versículo 19, vemos que somos bautizados en el nombre del Espíritu Santo. No solo de Él, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así reconocemos en el bautismo al Espíritu como de la misma manera que reconocemos al Padre y al Hijo. Y nos ligamos tanto al uno como a los otros. En 1 Corintios 1, 13, Pablo afirma que los corintios no fueron bautizados en el nombre de Pablo, significando su persona. Sin embargo, en 1 Corintios 10 dice que el pueblo de Israel fue bautizado en Moisés, porque eran discípulos de Moisés, mientras los cristianos del Nuevo Testamento no eran discípulos de Pablo, sino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así se reconoce en el bautismo que el Espíritu Santo es una persona tan distintiva como se reconoce la personalidad del Hijo o del Padre. Además, los cristianos reciben los dones por parte del Espíritu. Es Él que los imparta, según 1 Corintios 12, 11. No me toman así gratuitamente. Buscan esos textos en la Biblia. 1 Corintios 12, 11. Es un agente de las gracias de Dios. En Efesios 4, versículo 30, vemos que podemos contristar al Espíritu Santo. ¿Se puede acaso contristar a una fuerza? No creo. En la bendición apostólica de 2 Corintios 13, 14 vemos mencionada la comunión del Espíritu Santo. Así el Espíritu Santo puede actuar hacia nosotros, dándonos dones, como puede ser objeto de nuestras acciones. Lo podemos contristar, ofender, y con Él podemos tener comunión, una relación personal. El hecho que es nuestro Maestro para enseñarnos, nuestro Consolador, nuestra guía, es una serie de relaciones personales que Él tiene con nosotros, hasta que nos llama a la salvación y al ministerio. Aún los pastores u obispos de la Iglesia son establecidos por el Espíritu Santo. Nada de esto implica un ser o poder impersonal. Es interesante notar que no solo demuestra estos atributos personales, sino los demuestra de una manera que distinga su personalidad de la del Padre. Según 1 Corintios capítulo 2 y versículos 10 y 12, es el Espíritu de Dios que conoce las cosas de Dios. Vemos cómo se distinga. Vemos que el Espíritu escudriña, selecciona, revela y reprueba. Esas acciones implican inteligencia y voluntad personal. Continuamente en las Escrituras leemos que el Espíritu dice o el Espíritu dijo. No son pasajes excepcionales, son la regla. Ya hemos visto Hechos 13, versículo 2 y 21, 11. A esto se puede añadir 1 Timoteo 4, versículo 1 y muchos más. Ahora, ¿el Espíritu Santo es Dios? Es mucho más fácil establecer que el Espíritu Santo es Dios. Ha habido poca disputa en la iglesia sobre ese tema. Aún en el Antiguo Testamento, todo lo que es atribuido a Dios se atribuye también al Espíritu. En el Salmo 139, la presencia del Espíritu de Dios es equivalente a la presencia misma de Dios.
En el Nuevo Testamento, cuando se refiere a lo que dice Dios en el Antiguo Testamento, se le atribuye al Espíritu. Pueden ver, si quieren buscar en Hechos 28, 25, por ejemplo. También el hecho que el Espíritu Santo mora en los creyentes significa que son templos de Dios, según Efesios 2:22 y 1 Corintios 6:19. Ya hemos visto, cuando tratamos de la doctrina de los testigos de Jehová, en qué manera Ananías, al mentir al Espíritu, mentía a Dios. Eso en Hechos 5, 1-4. Sus obras de creación, regeneración, inspiración como santificador y guía de la iglesia y como vivificador de nuestros cuerpos mortales son todas obras de Dios. En el bautismo se le menciona en igualdad con Dios el Padre y Dios el Hijo en Mateo 28:19. Ahora, me gustaría seguir tocando los símbolos, la variedad de símbolos del Espíritu Santo. Puede ser que estén algo cansados en ese momento. No duden en poner el video en pausa, tomar una pequeña pausa, tomarse un vasito de agua y volver. No queda mucho para esta lección. Pues, ¿qué son los símbolos del Espíritu Santo? Uno es el soplo o viento. Lo vemos en Job capítulo 32, versículo 8. Y en Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Y en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 8. Es llamado soplo o viento. También es llamado la paloma, según Lucas 3:22. Y Génesis 8:12 se describe una paloma que sale del arco de Noé. Pero en Lucas 3:22 vemos el Espíritu que baja sobre Jesús en forma de una paloma. Luego se le ve como otro símbolo del Espíritu es el aceite. En Lucas capítulo 4 y versículo 18, por ejemplo, vale la pena leerlo juntos ahora. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ungido es con aceite. ¿Sí? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, está descrito como siendo aceite. Varios otros textos también, en Hechos Hebreos 1:9, Mateo 25:5, en Zacarías 4, versículos 2-14. Luego, se dice que es descrito como fuego, como símbolo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 3-4, se describe en el día de Pentecostés como el Espíritu vino sobre los discípulos en forma de llamas de fuego. En Levíticos 10:2 vemos el fuego que generalmente creemos que prevé verdaderamente el Espíritu. Y Malaquías capítulo 3, 2 y 3. Ahora bien, en Mateo 3:11, Juan el Bautista habla también de fuego, y Lucas 3:16-17, pero no creo que está hablando del Espíritu Santo, sino del juicio. Está diciendo que los unos serán bautizados de fuego,
los otros serán bautizados del Espíritu, que sea uno u otro. Entonces es otra cosa. Pero el fuego sí es usado como símbolo del Espíritu. También agua viva. Jesús lo usa en Juan 4:14, en Juan 7:38 y 39. Y hay textos en el Antiguo Testamento también. Pablo usa la imagen de un sello. Dice en Efesios que somos sellados por el Espíritu Santo. En Efesios 1:13 y Efesios 4:30. Y si quieren ver el significado de sello, vayan buscando Jeremías 32, 9 y 10. Y las arras, en Efesios 1, 13 y 14. Las arras del Espíritu. Las arras es algo que es como una seguridad o una garantía. Por ejemplo, si yo le debo una cantidad de dinero y le dejo mi carro como arras de esa deuda, significa que si yo no pago, pierdo las arras, ¿verdad? Pues el Espíritu Santo lo llama las arras de nuestra salvación, de nuestra eternidad. Para aquellos que no están seguros si pueden perder su salvación, pues sería tan imposible como si Dios perdiera las arras, es decir, el Espíritu Santo. Pues eso es todo para la primera lección. Ya sé que es largo y recomiendo que me escriban para conseguir los apuntes. No les cuesta absolutamente nada. Y valdría la pena poder repasar y leer la lección por usted mismo. Podrán ir buscando los versículos. La mayoría no los he leído porque habría alargado la lección de mucho. Se trata de su deseo de estudiar y es importante esto. Entonces, pidan los apuntes y vayan leyéndolos y buscando los textos que cito. Obviamente, este curso es intencionado para aquellos que ya han sido creyentes durante un cierto tiempo, han estado leyendo su Biblia, han sido expuestos a cierto nivel de enseñanza. Alguien que es totalmente novato a la palabra de Dios, me temo que todo esto les confunde más que otra cosa. Pero es una enseñanza importante. Vale la pena verdaderamente hacer el esfuerzo de buscar estos textos. Que el Señor les bendiga abundantemente, que sigan estudiando y que Dios les guíe.